Capítulo 6. Una llamada al amor. La infelicidad tiene una sola causa: las falsas creencias que albergas en tu mente. Creencias tan difundidas, tan comúnmente profesadas, que ni siquiera se te ocurre la posibilidad de ponerlas en duda. Debido a tales creencias, ves el mundo y a ti mismo de una manera deformada. Estás tan profundamente programado y padeces tan intensamente la presión de la sociedad que te ves literalmente obligado a percibir el mundo de esa manera deformada. Anthony de Melo. Solo puedo dar las gracias por haber descubierto la lectura. En aquella época donde mi sufrimiento golpeaba cada vez más fuerte, encontré en los libros las palabras que necesitaba escuchar. Y digo escuchar porque, al leer un texto, tu voz interior se transforma en la del escritor. Es entonces cuando puedes oír palabras nuevas que tú jamás te dirías. Fíjate entonces en esto. Si esa voz interior con la que te identificas se transforma en otra o incluso en determinados momentos permanece en completo silencio y aún así sigues existiendo, ¿crees sinceramente que esa voz eres tú? ¿No tiene más sentido ser la consciencia de esa voz? Pero ¿quién o qué es aquello que es consciente o se da cuenta de la voz que aparentemente suena dentro de tu cabeza? ¿Puede uno identificarse con esa conciencia aunque no sepa cómo definirla? Te prestaré mi voz durante unos capítulos más, pero hazme un favor. No creas nada de lo que te dice, y tampoco de lo que diga la tuya. Que seas consciente de esa voz no significa que tengas que sentirte identificado con ella, y mucho menos que todo lo que dices sea verdad. Te pido entonces que simplemente te abras a estas palabras que voy poniendo una detrás de la otra y que no te fijes demasiado en ellas. Solo deja que te toquen. No quieras entenderlas o memorizarlas. La enseñanza está en el vacío o el silencio que las separa. Suelta el control. Algo en ti ya sabe y está esperando la combinación de palabras perfecta para activarse y regalarte tu propia experiencia. En este libro solo te cuento la mía, los pasos que yo he seguido en este camino hacia el autoconocimiento y las ideas que me han transformado, descubriendo en mí las respuestas, o más bien, terminando con todas las preguntas. Te invito a soltar tus viejas creencias y a que empieces tu propio camino, porque solo así, y no siguiendo el de otro, puedes descubrirte y experimentar los resultados en primera persona. Que Buda se sentara debajo de un árbol en una cierta postura no necesariamente implica que si tú lo haces igualita que él, alcances la misma comprensión. Te animo a mirar en ti cómo impactan las palabras de este libro con la máxima atención, sin juicios y con todo el mimo del mundo, para que puedas comprender a través de tu propia experiencia. Mi único deseo es compartir contigo la mía, por si en tu camino encuentras una bifurcación y tienes dudas. Aunque si hay dudas, quizá es que todavía hay algo que aprender de ellas. Así que permanece pacíficamente con las dudas, hasta que aparezca claramente una decisión. La verdadera transformación llega con la plena atención. Tengo la certeza de que hay otra manera de vivir. Sé que hay algo dentro. Yo lo he visto brillar. Y sé que en este mismo instante y lugar también brilla en ti, aunque por ahora no seas capaz de verlo, ya que por el momento deseas la oscuridad, y uno siempre experimenta lo que desea. Sé que todo ser humano tiene, como ya he dicho, la capacidad de descubrir esta misma certeza que intento compartir contigo. Yo no soy especial, no tengo más mérito que tú, no soy mejor ni estoy más evolucionado, no me lo merezco más que tú. No hago magia ni soy un superhéroe, aunque la verdad es que esta nueva mirada o comprensión es como tener un superpoder, un poder innato y universal, el poder de ser tú mismo y vivir en paz. Tengo la certeza de que el cambio es posible,
A pesar de todas las excusas que esa voz aprendida con la que te identificas va a inventar para intentar que abandones la búsqueda de tu verdadera identidad, o para que sigas buscando y nunca encuentres, sembrando miedo y duda hacia lo desconocido, impidiendo con sus artimañas que se desvanezca todo lo que ella ha creado en tu nombre. Nada que el ego haya creado es real. Son solo efímeras ilusiones en comparación con la eterna verdad que habita en ti. Decimos muy a menudo, es que yo soy así, y perdemos la vida defendiendo esta imagen, dejando de hacer cosas porque de pequeños nos han dicho que no se nos da bien esto o lo otro. Con todas estas ideas, lo único que hacemos es limitarnos, encerrar la grandeza que ya somos en una cárcel de absurdas creencias y falsos pensamientos. Decidimos bajarnos de la bicicleta antes de volver a caernos, olvidando que lo que más ilusión nos hacía era ir en bicicleta. Sergi Torres. Si le dices a un niño que si deja su diente debajo de la almohada vendrá un ratoncito y le traerá una moneda, te va a creer. Si le dices que un señor vestido de rojo y con barba blanca bajará por la chimenea para traerle regalos, te va a creer. Si le dices que es patoso, también te va a creer. Si le dices que no es bueno en matemáticas, te va a creer. Pero igualmente te va a creer si le dices que es único, que es perfecto y que lo amas tal y como es. Pongamos atención al lenguaje que utilizamos con los demás, pero también con nosotros y sobre todo con nuestros hijos, porque la forma en que les hables se convertirá en su voz interior y todavía peor, en su identidad o personalidad. Si criticas a tu hijo, él no dejará de quererte a ti, dejará de quererse a sí mismo y además estarás eclipsando todo su potencial. Si te dieras cuenta por un instante de que lo que piensas es una mentira, ¿cuánto tiempo podrías sostenerla? ¿Puedes intuir la paz que hay en soltarla? Solo necesitas darte cuenta. Tú eres el darse cuenta. Por suerte, y regresando a mi historia de nuevo, pude darme cuenta, con la ayuda de esos libros que había empezado a leer, de la mentira o falsedad de esa voz interior que los demás construyeron en mí durante tanto tiempo. Ellos, la sociedad, la familia, mis profesores, querían que yo fuera alguien y lo consiguieron, pero ese alguien había heredado una forma de pensar que en lugar de ayudarme a ser feliz, me alejaba cada vez más de una vida plena y con sentido. Todo aquello que aprendí me estaba haciendo sufrir, así que llegué a la conclusión de que debía abrirme a nuevos conocimientos, que no creencias ni dogmas, contemplar otras posibilidades, algo diferente a lo que me enseñaron. Por suerte estamos en la era del conocimiento y podemos obtener de manera sencilla un montón de libros o contenidos en diferentes formatos y ahondar en estos conceptos que voy exponiendo en cada capítulo y que por supuesto no son de mi propiedad. Todo lo que aquí comparto lleva siendo escrito y compartido de diferentes formas y en diferentes épocas y culturas desde hace más de 3000 años y forman parte de lo que se denomina filosofía perenne o sabiduría universal. Así que el único valor que puedo aportar es escribir sobre todos estos conocimientos a mi manera, dentro del contexto cultural y espaciotemporal en el que me encuentro. Utilizar mi lenguaje único a través de mi experiencia también única. El propósito de este libro es simplemente dar a conocer que hay otra forma de vivir más allá de tu programación, más allá de los pensamientos que aprendiste a pensar e invitarte a buscarla. Ser un buscador espiritual hoy en día no tiene mérito en comparación con los caminos que emprendieron los que ahora son considerados los grandes maestros de la historia. Algunos emprendieron largos viajes por diferentes países con una tradición más espiritual que la nuestra. Yo empecé por internet, ¿para qué te voy a engañar? Ojalá me acordara de las palabras clave con las que inicié la búsqueda en Google, pero quizá fue «estoy en la mierda» y luego cliqué en «voy a tener suerte», cuando todavía existía esta funcionalidad. Si te acuerdas, ya tienes una edad. Y suerte es lo único que uno puede tener cuando decide iniciar este viaje.
Encontré en mí lo que tanto tiempo anduve buscando en las cosas y en las personas. Busca bien y encontrarás. Es inevitable. Uno de mis primeros hallazgos fueron unos vídeos de Borja Vilaseca, un escritor con quien me sentí identificado cuando explica su transformación personal, también causada por el sufrimiento y haber tocado fondo. Incluso él llega a desear en alguna de sus publicaciones que todo el mundo tenga un sufrimiento parecido, porque es una de las formas en que puede llegar esta transformación. El sufrimiento nos abre las puertas de la sabiduría. Ahora sé que el sufrimiento, pero también la riqueza, tenerlo todo, es lo que uno necesita para sentir el vacío existencial que te impulsa a empezar a buscar. ¿Cuántos deportistas de élite, cantantes o empresarios que a priori tienen éxito y dinero y que lo han ganado todo, han explicado haber pasado por una depresión y haber necesitado ayuda profesional para salir de su sufrimiento y de su vacío? Aunque para mí, la verdadera ayuda llega al darse uno cuenta de todas las formas con las que intentas huir de ese vacío y de la valiente decisión de permanecer en él, no para soportarlo con resignación, sino para aprender a amarlo, encontrando en esta atrevida decisión un confortable hogar. El sufrimiento salva la existencia. Nunca es lo bastante fuerte, lo bastante grande. Es mejor cuanto más injusto. Simone Weil. El siguiente paso fue buscar los libros de este escritor y también los de autores que iba citando. Un autor me llevaba a otro, y así, tirando del hilo, el gusanillo de la lectura se fue haciendo más fuerte. Jamás habría pensado que uno de mis grandes placeres sería leer, y que acabaría siendo una actividad casi obsesiva. Lo quería leer todo, tenía sed de saber. Me abrí a cualquier tipo de conocimiento, independientemente del marco al que perteneciera: psicología, religión, filosofía, pensadores, divulgadores. Y poco a poco me vi inmerso en un misterioso pero reconfortante terreno más espiritual, con autores como Anthony de Melo, Jiddu Krishnamurti, Eckhart Tolle, Pablo Dors, Jeff Foster, Adyashanti o Sergi Torres. Te recomiendo que los anotes y empieces por ahí. Como ya he dicho, hay un montón de autores y libros hablando de estas ideas, cada cual a su manera, pero indicando la misma dirección, hacia ese espacio más allá del pensamiento. Así que no te hablo de algo nuevo, un método o técnica recién descubierto, sino de una comprensión ancestral que siempre está ahí disponible para todos justo en este instante, justo en este lugar. En este ámbito, el espiritual, término que aunque suene abstracto, mágico o difícil de experimentar, no significa otra cosa que descubrir la capacidad de estar presente y no identificado con el pensamiento, me di cuenta de una cosa: cualquier ser humano tiene la capacidad de sanar su vida, y esta capacidad nos pertenece y nos une a todos. Ese poder o capacidad está ya en ti, aunque muchos han intentado adueñarse de la manera de llegar a ella, creando métodos o terapias de lo más extravagantes, convirtiendo esta capacidad o potencial en un resultado que alcanzar en un futuro, y algunos de esos métodos en un show televisado. Hay un curso diseñado para aprender justo lo que necesitas y es gratuito. Se llama Tu Vida y es presencial, con lo cual hay que hacer acto de presencia. ¿Cuál es tu nivel de presencia en este momento? El primer libro que me sacudió por dentro fue Una llamada al amor, de Anthony de Melo. De ahí el título de este capítulo. Este libro me dio la vuelta como un calcetín. Me hizo replantear todas mis creencias. De alguna manera, no me preguntes cómo, me desprogramó. Puso en duda pensamientos muy arraigados con los que me identificaba. Al leer este libro, a menudo sentía angustia, como un nudo en el estómago y una sensación de rabia, como cuando alguien rebate tu opinión y tú quieres tener razón defendiéndote a capa y espada. Poco a poco, este defenderse fue tornándose en indefensión e inocencia. Me abrió la mente
y empecé a soltar mis opiniones y pensamientos. Ya no me aferraba a lo que yo pensaba y me abrí a contemplar las ideas que este libro planteaba y con las que empezaba a sentir momentos de paz y descanso. Puedes descubrir la paz o seguir sufriendo al sostener tu limitada forma de pensar. Ahí reside tu libertad o tu libre albedrío, o la paz o tu opinión. Una sencilla elección que puedes hacer ahora mismo y sin esfuerzo. Como ya he dicho, la idea ha sido siempre no creer en nada y experimentar. Quizá porque muchas personas que comparten estas enseñanzas, afortunadamente lo primero que dicen es que no te creas nada, sino que lo experimentes por ti mismo y saques tus propias conclusiones. Huye de todo aquel que diga tener la verdad y que tiene un método novedoso para transformar tu vida con tan solo unos trucos o consejos. No necesitas un curso para aprender a atraer la abundancia a tu vida. No tienes que aprender ninguna ley de la atracción ni un montón de afirmaciones positivas. Solo tu ego, aquello que debemos ver como una ilusión, inventaría algo así. Es todo más simple. Se trata de descubrir la abundancia en ti. No es cuestión de aprender a pedirle al universo aquello que crees que necesitas, sino más bien abrirte a aceptar aquello que llega, soltar lo que se va y sentirte agradecido por ello. Ese agradecimiento es la clave de todo. Es en sí mismo el verdadero significado de la palabra abundancia y el final del camino. Nunca he tenido la sensación de estar siguiendo dogmas, sino unas pautas sobre cómo desarrollar la capacidad de observación del pensamiento y ver desde la distancia cómo el pensamiento te hace reaccionar. ¿Qué emociones aparecen y desaparecen en ese espacio observado y en qué medida sufres o descansas? Dependiendo del grado en que eso que observas es visto como algo personal que te define o una mera posibilidad entre un millón. De modo que dejas de identificarte con lo observado y empiezas a experimentarte como observación. Ya no eres tu pensamiento, sino aquello que se relaciona con el pensamiento. Eres la experiencia pacífica y permisiva de todo aquello que aparece y desaparece. Al ser una experiencia es imposible que pueda hacerte sentir lo mismo que yo siento, del mismo modo que no podría explicarle a un ciego cómo es el color dorado. Si ya has leído mucho sobre el tema, seguro que estás pensando que ni siquiera es una experiencia, pero debo decirte que este libro no es para los que ya saben, sino para invitar a ese saber a los que no saben que ya saben. Este libro es para invitar a buscar a quien no busca, pero también para que dejes de buscar si estás anclado en la búsqueda. Pues aquel cuya intención sea seguir buscando, siempre encontrará más razones para seguir buscando. Si fue importante para mí empezar a buscar, mucho más lo fue dejar de hacerlo, pues seguir buscando implica reconocer que no eres lo que buscas o que no está en ti, aquí y ahora. Las palabras no pueden expresar más que un pequeño fragmento del conocimiento humano. Lo que podemos decir y pensar es siempre inmensamente menor de lo que experimentamos. Alan Watts. Siento infinita gratitud hacia este libro, una llamada al amor. Mediante su lectura sucedió por primera vez lo que yo llamo un chispazo de comprensión. De forma más poética podríamos llamarlo destello de luz o de comprensión. Fue un momento eureka. Ya sabes, ese momento inspirador en el que se te ocurre algo cuando menos te lo esperas, precisamente porque llega de fuera de lo que tu mente espera. Recuerdo muy bien este primer momento, del mismo modo que puedes recordar el lugar exacto y cómo te sentías la primera vez que escuchaste tu canción favorita o dónde y con quién te diste el primer beso. Todavía se me ponen los pelos de punta y lloro de emoción al recordarlo. Lo del primer beso también. Salía del trabajo y me dirigía a buscar el coche. En ese trayecto fui consciente de no albergar pensamiento alguno. Esto se traducía en una visión mucho más nítida, con más detalle, como si todo tuviera más profundidad y colores más vivos. Como cuando llevas mucho tiempo unas gafas de sol de algún color específico
y al quitártelas lo ves todo diferente. Como si decidieras no utilizar ningún filtro en la popular red social Instagram y te quedaras solo con la posibilidad de utilizar la foto original. Fue un breve atisbo de paz mental, pero suficiente como para darme cuenta del potencial que escondía esta experiencia, sobre la cual había leído en algún libro referirse como desvelo o dejar caer la venda, cosa que no entendí en un primer momento. Esta comprensión sucede o llega de manera espontánea y no es intelectual. Algo así como cuando de repente entiendes un chiste que te han contado y que no entendiste en su momento. Entonces, cuando menos te lo esperas y cuando no estás intentando entenderlo, lo pillas y no puedes dejar de reírte. Así me encontraba yo, imbuido por una dicha sin causa, una sonrisa tonta, o mejor dicho, una risa sabia, donde aparte de la visión clara, tenía la certeza de que todo era perfecto, que no había nada que conseguir y que ya estaba completo. Sentí una rendición total, el fin de la guerra conmigo mismo, el fin de una lucha sin sentido. No había nada por mejorar. Todo estaba aceptado y ya no necesitaba ser el mejor. ¿Puedes imaginarte cómo sería descubrir una felicidad o dicha que no dependiera de la consecución de nada concreto, ni material, ni personal, un estado continuado y permanente del ser que lo abraza todo? Fue como sentirse en casa, seguro y confortable, y comprendí que aunque no pudiera mantenerlo, de algún modo sabría dónde volver, hacia dónde dirigirme. Ahora sabía que existía un lugar donde ser uno con la belleza del momento. Un mundo perfecto donde tu concepto de persona carente, defectuosa e infeliz desaparece por completo, porque no hay pensamiento alguno hablándote de ello. Así que por primera vez todo aquel tiempo que había dedicado a leer cobraba sentido y mostraba su potencial. Fue como si se abriera una puerta que en realidad siempre había estado abierta, esperando a que yo diera el primer paso, como la puerta automática de un centro comercial que se abre cuando estás lo suficientemente cerca. Descubrí ese pequeño espacio amoroso de paz y decidí intentar habitarlo, permanecer en él todo el tiempo posible. Y cobró sentido el título del libro Una llamada al amor, de Anthony de Melo. Eso es lo que fue, una llamada a todo volumen, a la que no podía responder antes, porque mi línea comunicaba. Estaba ocupada con la maraña de pensamientos que pasaban por mi cabeza. No oía entre tanto ruido. Destellos de luz. Destellos de luz, la eternidad mostrándose fugazmente. Destellos de luz que llegan de repente, con nocturnidad, pero sin alevosía, en mitad de la noche, antes de que despierte el día. La esencia misma buscándose, aunque nunca estuvo perdida. La esencia misma hablándose a ti. Descubre quién eres, encuéntrate en mí. Un solo destello de luz es suficiente para iluminar años de oscuridad. Pueden parecer fugaces e inofensivos, pero un solo destello de inocencia basta para acabar con tanta culpa. Un solo destello de verdad es suficiente para acabar con tanta mentira, guiándote hacia una verdad sin medida, hacia una certeza reprimida. Nunca fuiste un pensamiento, tampoco el personaje de un cuento, sino la salvación escrita en libros que empecé a leer en tiempos de descuento. Cuando todo parecía acabar, un destello de luz me permitió volver a empezar.